Saludos amigos, buenos días, bienvenidos a su espacio estelar de la hora matinal. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. Ahí ve que Jens Uriel está anunciando lluvias para el día de hoy también. Más lluvia. Más lluvias para el día de hoy. Y me acaba de llegar esta comunicación que yo quiero darle entrada, Miguel. Es la Asociación de Industrias de la República Dominicana que nos invita al acto de entrega de galardones 2025. Le van a entregar entonces un galardón al señor Félix García Castellanos, el empresario de Santiago, ¿verdad? Que tiene varias industrias del sector empresarial de Santiago. Eso es hoy jueves a las 8:30 de la mañana. ¿Verdad? Que de aquí iremos al Hotel Embajador, donde se va a hacer este galardón a Felito García. Es uno de los empresarios más... Ese no es de los dueños creo que del... Pasta Linda. De medio de comunicación también. Sí, del Caribe. De Pasta Linda, del aeropuerto. Del puerto de Cibao. También del HON y del periódico El Caribe. Tú sabes que en Santiago tiene una característica, es que el empresariado de Santiago se mezcla todo. En cada proyecto ellos ponen cada uno una parte. Y tú buscas, por ejemplo, el HON, que es el hospital más importante de Santiago, de inversión privada, y que también el Estado contribuyó. Ahí están todos los empresarios de Santiago. Porque esa característica es lo que le ha dado a Santiago el liderazgo empresarial del país. Fíjate tú. Entonces, ese grupo de empresarios de Santiago era liderado por una persona de mucho prestigio, que era que armaba todo. Agripino Núñez Collado. Agripino. Que al mismo tiempo era rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, en la que todos esos empresarios también tienen sus acciones. Y también yo creo que él era accionista también del aeropuerto. Bueno, no accionista. Son muchos. Sí, su condición de prelado religioso católico no le permitía tener acciones, tener participación económica, porque la iglesia lo prohíbe, pero era el que armaba todo este tinglado. Por ejemplo, el aeropuerto Cibao, que es uno de los aeropuertos que mejor funciona en el país, ahí están todos ellos, y Felito García es el presidente de ese aeropuerto. También Pasta Linda, él comenzó su carrera en Envase Antillanos, que fue una de las primeras empresas que estableció en Santiago, que era la que hacía las latas. Era una inversión extranjera. Él comenzó como técnico ahí. Hacía las latas de salsa, las latas de los enlatados, diferentes enlatados, de jugo y esas cosas. Y después terminó él haciendo entonces el contenido de las latas también. Porque Pasta Linda es una de las empresas más pujantes del país. De manera que congratulaciones a Felito García y a la Asociación de Industrias. Pienso que en la medida en que se reconocen esas personas, pues, que han dedicado su vida a la empresa, ¿verdad? Que es una labor de beneficio particular, pero también tiene un beneficio social en la creación de empleos. Claro, es así. Bueno, hoy es día de la Constitución de la República. Hay mucha gente que deplora que este día no se conmemore con toda la fuerza que debería, por ser el día en que nació la República Dominicana, desde el punto de vista ya como estructura, como Estado. Y se traslada para el lunes, por eso el lunes es día de no laborable. Hay un acto hoy en San Cristóbal, donde se va a conmemorar. Sí, siempre hacen un acto. Sí. Con la presencia del presidente. Sí, pero... Se va a conmemorar el Día de la Constitución, el día de hoy. Ahora, lo que pasa es que de acuerdo a una ley que existe, cuando un día de esos, de fiesta, cae en el medio de la semana, se traslada para el lunes. Con excepción de los días religiosos. Sí. Con excepción de los días religiosos. Yo siempre entendí que esa ley es una ley un tanto... que favorece la economía o porque no afecta, no interrumpe el proceso productivo. Sí, claro. Pero eso yo creo que una fecha como esta, así como se respetan fechas religiosas, que te obligan a ti a celebrarlas sin tú ser de esa religión, por ejemplo. Por ejemplo, un evangélico no celebra el Día de la Altagracia, porque no cree en la Altagracia. Pero se celebra el día que es, porque hoy se va a celebrar
Pero no el país, la sociedad en su conjunto. Bueno, lo que es el asueto, tú te refieres al asueto, pero la celebración es otra cosa, porque se va a celebrar un acto hoy con la presencia del presidente, San Cristóbal, que fue donde nació la Constitución, pero el asueto del día, entonces se traslada para el lunes, pero el lunes nadie va a celebrar la Constitución. Por eso digo. El lunes lo que es un asueto para incentivar el turismo interno, que para eso fue que se concibió esa ley, porque fíjate tú, si tú lo dejas de fiesta hoy es jueves, ¿verdad? La gente no sale porque tiene que trabajar mañana, viernes. Entonces se pierde el día. Ahora, si le o sea que se prioriza el tema económico sobre la conmemoración de un hecho tan trascendental como y el turismo interno para dinamizar la economía de los pueblos. Los hoteles, por ejemplo, de las provincias, del interior, este fin de semana largo compensan cualquier pelea que hayan tenido porque la gente se traslada y aprovecha los 3 días de fiesta para hacer sus vacaciones. Recuérdate que este es un país turístico, que la infraestructura principal está integrada por los elementos turísticos, como hoteles, restaurantes y esas cosas. Y esa es un proyecto de ley de Pelegrín Castillo, cuando era diputado. Y luego se ha criticado algunas cosas, ¿verdad? Hay personas que lo critican, otros que no, pero yo pienso que tiene su sentido. Yo creo que no. Yo creo que este día, quizá otros días, no te digo, un día, pero este día, la significación histórica de este día, del 6 de noviembre, es demasiado trascendente. Incluso hay más que nunca, con la amenaza del tema haitiano y los problemas acuérdense que fue de Haití que nos separamos. Entonces yo creo que no. Yo creo que es una forma de afectar o de borrar la memoria histórica de los pueblos. Hay gente que dice, por ejemplo, que el 24 de abril debería ser una fecha patria, por aquello de la revolución del 65. Hay otros que no, que piensan que no. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que los días de fiesta deben eliminarse. Estos países necesitan tiempo para desarrollarse. Sí, así es. Aquí habían como 50 días de fiesta anteriormente. Luego se han ido reduciendo y creo que quedan como 7 u 8. Todavía es mucho. Porque es que para conmemorar una fecha, tú no tienes que claro que declarar, no hay que paralizar el país, claro que paralizar el país, el asueto de la gente. Al contrario, cuando la gente está en asueto, celebra menos esa fecha, porque lo que se va es a vacacionar. Sí. Pero el Estado debería incentivar eso. Y hoy debió impartirse conferencias, charlas en centros culturales, clubes, en las escuelas mismas. Sí. ¿Me entiendes? Como tú dices, no declarar un no laboral, sino que se elabore. Claro, pero ese día cogerlo para que los profesores den charlas sobre la Constitución de la República, sobre la soberanía y la independencia de los pueblos, etcétera. Pero no, se coge para eso, para Checha, para irse el fin de semana. Y déjame decirte que, como tú señalas, es una fecha importantísima porque hay que recordar que cuando aquí se dio la independencia, el 27 de febrero de 1844, pocos días después, es decir, el 6 de noviembre, entonces se reunieron constituyentes que se escogieron para eso en San Cristóbal para hacer una constitución de la República. Por eso yo siempre digo, cuando algunos historiadores y personas quieren darle mayor importancia de independencia a la fecha restauradora del 16 de agosto, y no a la del 27 de febrero del 44. Yo siempre alego eso. ¿Cuándo nació la República? ¿Fue en agosto del 63, 65 o fue en febrero del 44? Obviamente. Fue en febrero porque ahí fue que obtuvo su constitución. Claro. Y se constituyó como país. Y se eligió el primer presidente. Claro, y se estableció todo el estamento jurídico del país. Ahora, eso se interrumpió con la anexión de Santa Anna a España en el 61, y luego vino la guerra restauradora para restaurar esa independencia. ¿Pero qué se restaura? Lo que ya existe. Lo que ya existe. Pero algunos historiadores insisten, ¿verdad? Pro-haitianos, insisten en colocar la independencia en el 60, en agosto del 63 al 65, para decir que nosotros luchamos contra el Imperio Español, como fueron las otras naciones. Porque la mayoría de las naciones de América
de América que se Su independizaron. lucha fue contra los imperios. Lo hicieron contra los imperios. Pero en este caso no. Es un caso excepcional, yo diría, en América por lo menos. Exacto. Los Estados Unidos contra Inglaterra, contra los británicos, y la mayoría de los países contra España. Nosotros somos un país sui generis en ese aspecto porque nos independizamos contra otro país de América, que fue Haití, que nos soyugó por 22 años. Algunos alegan quizás que como no se tiró ni un tiro, que fue nada más el trabucazo de Mella anunciando más bien lo que pasa es, la independencia real, como tú dices, fue esa. Ahora, ¿por qué ocurrió así sin que hubiera derramamiento de sangre mayor? Por lo que tú analizas muchas veces. La situación interna de Haití, como estaba ya de Calabria. No, y déjame decirte. Tú sabes eso, yo no sé de eso, porque estoy historiador. Las independencias profesor de historia, de los países iberoamericanos se produjo después de la España boba. O sea, la España boba, que le llaman a ese periodo de 1808, cuando Napoleón invadió a España. Napoleón invadió a España para luchar contra Inglaterra, para tenerlo de pivote y atacar el Imperio Británico. En 1808, entonces, comenzó en los países conquistados por España, las colonias, un periodo que le llama la España boba, porque España, al estar ocupado, no podía mandar el apoyo, el pago, ¿no? El pago para los empleados que tenía aquí, que le llamaban situados en ese tiempo. No podía solventar los gobiernos que estaban establecidos aquí que representaban a España. Entonces, esa gente se sintieron abandonados y comenzó entonces ahí un proceso de rebeldía contra el Imperio Español, contra España. Y ahí es que surge Bolívar, que surge San Martín, que surgen todos esos libertadores, que eran españoles todos, surge Núñez de Cáceres, eran españoles, hijos de españoles, pero España no lo podía atender. Entonces, ellos comenzaron una rebeldía y de ahí vinieron la independencia. De 1808 a 1822, que fue la última. Fue en toda la independencia de América, hecha por los hijos de los españoles en rebeldía. Ahora, aquí se da en el 44, 20 años después, 20 y pico de años después. ¿Por qué se da en el 44? Porque España estaba aquí en Cuba y en Puerto Rico era que tenía su base de apoyo. Y entonces tenía mucha influencia aquí en la República Dominicana. Y nosotros entonces estábamos ocupados también por los haitianos. Es en el 22, los haitianos vinieron aquí y nos invadieron. Entonces nosotros estábamos ocupados igual que España. No podíamos independizarnos de España. ¿Entiendes? Entonces ahí es que la independencia nuestra se da entonces contra Haití y no contra España. Porque ya cuando nosotros hacemos la independencia del 44, ya España no era un imperio en América Latina. Todas las colonias se habían independizado. Entonces tuvimos que independizarnos contra Haití en el 44. Entonces ahí fue que se produjo en esa época la corrida de los afrancesados, los que preferían que fuéramos colonia de Francia. Sí, porque los afrancesados comenzaron cuando, ¿verdad? Napoleón invadió, recuérdate, mandó un ejército a impedir la revolución haitiana, que se dio en 1844. El ejército napoleónico vino aquí a reprimir esa revolución, porque Haití era una colonia de Francia en ese tiempo, porque recuérdate en el Tratado de Basilea de 1895, España le había cedido esa parte a Francia. Entonces era una colonia. Cuando quiso independizarse en el 1804, entonces Francia vino y lo invadió. Entonces vino aquí un ejército que lo derrotó, el ejército haitiano, con Toussaint Louverture al frente. Lo derrotó. Entonces, una parte de ese ejército en desbandada se estableció de este lado, de la parte este de la isla, encabezado por Ferrán. Él vino en el 1804 y se quedó aquí hasta 1809, gobernando de este lado. Que ahí fue cuando Juan Sánchez Ramírez, que era un español, entonces lo decapitó ahí en el Ceibo. O sea, una batalla que hicieron, la batalla de Palo Hincado. Lo decapitó a Ferrán, entonces volvió y se instaló la descendencia española aquí, hasta que vinieron los haitianos y nos invadieron. Después que ellos se consolidaron allá la independencia, entonces vinieron en el 21, ya nos invadieron. Intentaron varias veces invadirnos, pero los españoles lo impedían con los
los pro españoles aquí. Entonces ahí surgió los afrancesados que tú señalas, que eran partidarios de que mejor tuviéramos bajo el protectorado de Francia que en vez de que España. Sí. Y surgió también la tendencia de los proamericanos, encabezada por Báez. Recuérdate que Báez quería anexar la Bahía de Samaná a Estados Unidos. Y lo impidió un senador norteamericano, fue que lo impidió. No fue aquí que lo impedimos. Sí. ¿Qué senador fue ese? Charles Somers se llamaba. Ah, Charles Somers. Sí, por lo que se llama sí, la calle. La calle de ahí de los Prados se llama. Sí, que se llamó una polémica, tú recuerdas, cuando querían quitarle el nombre a esa calle y ponerle del Corporán de los Santos. Sí. Como que sea un nombre de un extranjero cualquiera. La gente no sabía quién era ese señor, Charles Somers, Charles Somers era un senador norteamericano que cuando sometieron el proyecto de anexar la Bahía de Samaná, impulsado por Báez aquí, que era el presidente, ese senador se paró y se opuso. Claro, por política norteamericana, no por amor a la República Dominicana, claro, porque él no conocía la República Dominicana. Pero lo hizo, el hecho fue que lo hizo. Pero lo hizo, efectivamente, tiene ese mérito. Y por eso no se anexó. Hermano, que aquí coexistieron todas esas tendencias pro-francés, pro-haitiana, pro-español, pro-norteamericana, hasta que llegó Duarte, que dijo, no señor, es una nación independiente lo que queremos. Y por eso Duarte no tuvo éxito en la independencia, pero él personalmente no, porque le cayeron todos esos sectores de intereses por encima. Y el pobre Duarte terminó entonces terminó en el exilio, muriendo en el exilio. Pobre, abandonado. Porque Duarte vino después en la restauración, él vino a imponer, a tratar de imponer su idea de independencia. Sí. Pero entonces le cayeron encima todo. Le cayó encima Santana, que había anexado el país a España. Le cayó encima, esos que lo acompañan ahora a él, como los tres padres de la patria, le cayeron encima a él, Mella y Sánchez. Porque Mella y Sánchez estaban, por ejemplo, Sánchez era pro-santanita, porque Sánchez fue el que fue a negociar a España el asunto de la anexión. ¿Tú sabías eso? Digo, Mella, que era el más intelectual. Mella fue de lo que fue la comisión a gestionar la anexión en el 61. Y estaba entonces Sánchez, que era parte del ejército haitiano cuando la invasión aquí, y estaba también en otro tipo de intereses y cosas. Pero Duarte no se mantuvo puro. Pero en el 63, cuando él vino, no le hicieron caso, cuando vino a la restauración. Sería por rivalidad política, ¿verdad? Rivalidad política de la época, porque todo el mundo estaba pensando en ese momento. Como el prestigio que tenía Duarte y eso. Nadie tenía la convicción de que el país podía ser independiente, solamente era Duarte. Sí. Por eso le decían Filorio, o sea, era un ideal que él tenía. Sí. Y los otros no lo entendían. Para ellos un iluso. Y lo echaban a un lado todo el tiempo. Un romántico. Sí, entonces Duarte murió en el exilio, rezagado, postrado, y después se le hizo justicia. En el gobierno de Lilís, fíjate tú, el gobierno de Lilís, porque Lilís tenía también su vena patriótica también. Lilís fue un restaurador de primera línea, pero era un hombre con mucha ambición de poder. Por eso traicionó a Santana, traicionó a Luperón y traicionó a toda su gente por la ambición de poder que tenía. Pero él le hizo justicia a Duarte. Cuando se habló de buscar el padre de la patria, él señaló a Duarte. Y entonces pusieron a Mella y a Sánchez para complacer diferentes sectores, de que para buscar consenso. Entonces, Mella, que era de una familia muy prestigiosa de Santiago, que fue vicepresidente también de la República en la restauración, y Sánchez, que también era de una familia de la capital de mucho prestigio. Entonces se buscó el equilibrio y se puso los tres padres, pero reconocieron a Duarte como el número uno. Que ese otro hecho. Y es el merecido, porque tú lo puedes buscar en la biografía, en su historial, mancillas a Mella y a Sánchez, pero a Duarte tú no lo vas a encontrar. No. Porque mantuvo siempre la pureza de la nacionalidad y de la dominicanidad. Esa anécdota de que devolvió, ¿verdad?, lo que le sobró en su... Sí, su cualidad personal, que era un hombre honesto. También de clase, tampoco necesitaba, muy honesto. Era de clase media alta, qué sé yo. Sí. Tampoco no era un tipo que iba a buscarse a Dochelle ahí. Bueno, él era de una clase privilegiada. Su papá era un gran comerciante.
Bueno, todavía tú lo ves, va a la casa de Celestino Duarte, ahí en la Católica está, en la Isabel la Católica. Tú pasas por ahí. Que una casa así en esa época, eso era de la élite, Porque en ese tiempo la capital era la calle Las Damas, la Católica y la Meriño. Eran esas tres calles. ¿Esa era la capital? Sí, esa era la capital. Después vino Ciudad Nueva, que es la Ciudad Nueva después. Pero entonces tú vas y ves la calle de Celestino Duarte y de doña Manuela Díez, que eran los padres de Duarte, y te das cuenta que era de la clase media alta. Él era comerciante. Sí. Por eso estaba, tú sabes que había un muelle ahí, el muelle que está ahí. Sí. ¿El muelle Santo Domingo? No, el otro. Ah, tú dices que está más... Sí, donde está la puerta que tú sales por la ciudad colonial y entra ahí donde está lo que hizo Balaguer, ¿cómo se llama? El muelle del puerto, la avenida del puerto. Ese era el muelle de Santo Domingo. Y entraban por la puerta ahí y estaban entonces las atarazanas. Las atarazanas quiere decir en castellano los almacenes de las mercancías. Entonces fíjate tú que vivía Duarte ahí mismo. Entonces su papá era un gran comerciante. Y por eso él pudo viajar. Porque no era fácil viajar en esa época. Claro. Era en barco. Para él llegar allá a Barcelona, donde él fue, y a Europa, esos sitios, eran 2 meses que estuvo en barco. Sí. Y tú no veías cómo despedían a la gente. Se aglomeraba el pueblo entero en un barco cuando iba a salir. Como si iba la gente para Nueva York en los años 70. Sí, y cuando tocaba... Y ya tú veías como que se iba ya para otro mundo, para otra galaxia. Sí, porque eran 2 meses para ir y 2 meses para venir. Era medio año que tú durabas en la travesía. Y entonces había que tener cuarto porque eso era caro en esa época. Porque imagínate un barco 2 meses alimentándote, durmiendo y alimentándote. El asunto es, Héctor, que mucha gente cree que todavía la República Dominicana necesita otro nacimiento, una refundación por las tantas cosas que se han desvirtuado y porque la misma democracia, que era la aspiración final, ¿verdad?, al crear el Estado Dominicano, vivir, ¿verdad?, en un país libre, soberano e independiente, esas aspiraciones se han quedado troncas en el tiempo. Y claro, no estamos comparando con época pasada, pero las aspiraciones del pueblo cada vez se ven más distantes, que es lo que se aspira a vivir, a lograr en democracia, ¿verdad? La refundación de la República. ¿Quién era que hablaba de eso, la refundación? A nivel político lo hablaba mucho Fafa Tavera. Fafa, sí. Sí. Yo recuerdo Fafa fue en una ocasión con esa idea donde Balaguer, al Palacio, él le pidió una cita y Balaguer lo recibió. Y entonces Fafa fue y le dijo, presidente, yo tengo un proyecto ahora de refundación de la República, la concertación para una nueva república en el país. ¿Va? Entonces Balaguer lo escuchó pacientemente y le dijo, Fafa, usted es un hombre muy valioso de la República. Comience a refundarla. Comience a dar la primera piedra. ¿Qué cargo a usted le interesa en el gobierno? Ay. Para aportar a esas ideas que usted, brillantes ideas que usted tiene. Dice, no, presidente, yo no he venido aquí a buscar cargo. Yo vine a plantearle el asunto, sí, pero es bueno que usted comience ese proceso que lo considero muy interesante. ¿Qué posición le interesa en el gobierno? No. Dígame, ¿qué posición? Y Fafa se asustó. Se asustó, no doctor, yo no me vine y se fue. Pero fíjate lo práctico que era Balaguer. Porque tú tienes una idea, ¿verdad?, de lo que debe ser el país. Vamos a comenzarla. Porque a veces es muy fácil tú proponer cosas, pero no dar el ejemplo con ellas. Que ahí fue que Duarte fue grande. Duarte propuso cosas, propuso la independencia, formó la organización, la trinitaria, para hacer esa independencia. Y después se sacrificó dando sus bienes y todo. O sea, con el ejemplo. Por eso yo siempre he creído, Miguel, y tú eres también partidario de eso, que cuando uno va a criticar algo, uno tiene que hacer un ejercicio mental para, al mismo tiempo que critica, hacer una propuesta. Sí, porque si no cae en el vacío, no tiene valor ninguno. Criticar por criticar no tiene sentido. Que esa cosa está mala. Ok, ¿cómo tú lo harías si te correspondiera a ti? Sí. Es así. Entonces, muchas veces no es fácil hacer propuestas. Y la gente se conforma, muchos políticos, con criticar. Sí, muchas de las cosas que le ha quitado mérito a muchos políticos en el país
Ha sido eso. Me refiero, no todo, pero hay políticos que se cansan de proponer y de criticarlo todo, y a la hora, como tú dices, de elaborar una propuesta, no, porque hay que buscar entonces especialistas que digan que... Y por eso es que entran en incoherencias. Que hoy critican algo y cuando llegan hacen lo mismo. Bueno, ha pasado prácticamente con todos los gobiernos. No, con todo, es por eso mismo, pero es por eso. No creo que haya un gobierno que se zafe y por la demagogia de proponer cosas y después no hacerlas. Sí. ¿Entiendes? Es así. Y por eso digo yo que entonces la democracia se va afectando, se va lesionando. Claro, la credibilidad. Se va deteriorando por la credibilidad. Y la confianza, la gente ya no confía ni cree. Pero fulano me prometió, también Mengano, Sultano, y ninguno ha hecho nada. Exactamente. Entonces vamos a refundar la vaina, como dice Vamos a hacer una pauta, sí, Miguel, cómo no. y luego venimos con los comentarios. Cómo no, sí, cómo no.